días, que el Señor nos bendiga. Eh, Saludo le mando de la Iglesia Bautista Casa del Alfarero de Quilpué, a la cual pertenezco. Así que de parte del pastor José Lizardi y toda la congregación también, que está reunida también en estos momentos, les manda ricas bendiciones. Vamos a ver un texto que está en Segunda de Reyes 6. Me parece, por lo que estuve viendo en la- en las lecturas que hicieron, no sé si todos ocupan la NBLA. Yo voy a leer esa, la Nueva Biblia de las Américas, que es una versión relativamente nueva que es formal. Yo también participo en el ministerio de CLC Chile. A lo mejor me han visto ahí en Viña, sé que los que han ido a la librería. Eh, entonces es una versión bastante buena porque es formal, pero ya no tiene el español antiguo que a veces para algunas personas puede ser un poco incómodo. Entonces está en Segunda de Reyes 6, del 8 al 23, que es un relato relativamente conocido de Eliseo y los arameos. Ya aquí estamos en una parte de eh, posterior a la vida de Elías. Dice, el rey de Aram estaba en guerra con Israel, consultó con sus siervos diciéndoles, en tal y en tal lugar estará mi campamento. Y el hombre de Dios envió un mensaje al rey de Israel. Procura no pasar por tal lugar porque los arameos van a bajar allí. Entonces el rey de Israel envió gente al lugar que el hombre de Dios le había dicho. Así que al prevenirlo él se cuidó de ir allí, y esto no una ni dos veces. Y se enfureció el corazón del rey de Aram por este hecho, y llamando a sus siervos les dijo, ¿no me van a revelar quién de los nuestros está a favor del rey de Israel? Y uno de sus siervos dijo, no, rey señor mío, sino que Eliseo el profeta que está en Israel le dice al rey de Israel las palabras que tú hablas en el interior de tu alcoba. Y él dijo, vayan y vean dónde está, y enviaré para prenderlo. Y le avisaron. Él está en Dotán. Entonces envió allá caballos, carros, un gran ejército, y llegaron de noche, y cercaron la ciudad. Cuando el que servía al hombre de Dios se levantó temprano y salió, vio que un ejército con caballos y carros rodeaba la ciudad. Y su criado le dijo, ah, señor mío, ¿qué haremos? Y él le respondió, no temas, porque los que están con nosotros son más que los que están con ellos. Eliseo entonces oró y dijo, oh Señor, te ruego que abras sus ojos para que vea. Y el Señor abrió los ojos del criado y miró que el monte estaba lleno de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. Cuando descendieron hacia él, los arameos, Eliseo oró al Señor y dijo, te ruego que hieras a esta gente con ceguera. Y él los hirió con ceguera conforme a la palabra de Eliseo. Entonces Eliseo les dijo, este no es el camino, ni esta la ciudad, síganme, yo los guiaré al hombre que buscan. Y los llevó a Samaria. Cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo, oh Señor, abre los ojos de estos para que vean. Y el Señor abrió los ojos y vieron, y que estaban en medio de Samaria. Al verlos, el rey de Israel dijo a Eliseo, ¿los mato, padre mío? ¿Los mato? Y él le respondió, no los mates. ¿Matarías tú a los que han estado cautivos por tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban y se vuelvan a su señor. Entonces les preparó un gran banquete, y después que comieron y bebieron, los despidió. Y se volvieron a su señor. Y las bandas armadas de arameos no volvieron a entrar más en la tierra de Israel. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Entonces, un resumen de contexto más o menos. Israel ya era un pueblo que estaba muy dividido, todavía no sucedía lo peor, por así decirlo, pero ya estaba la división ya más o menos marcada de Israel y Samaria, ¿no es cierto? Samaria, que después también lo vemos en los evangelios, y Judá en el sur. Casi todos los reyes de todo este contexto eran bastante malos, la verdad que prácticamente se salvan un par. Había muchos líderes corruptos y, por supuesto, bajo el pacto de Dios con los... Cuando está el tiempo de los reyes, el pacto de Dios es condicional. A lo mejor el pastor Daniel también les ha enseñado. Es decir, rey malo, les iba mal, ¿cierto? Era así, incluso hasta el territorio. En la medida en que los reyes fueron cada vez más malos, el territorio se fue achicando, fueron perdiendo terreno. Entonces, Aram, ¿quién es Aram? Aram es Siria, es otro nombre de los sirios, que presionaba a Israel. Entonces, en este contexto, ¿qué es lo que sucedía? Aram ponía un campamento para emboscar a Israel.
Entonces Dios iba donde Eliseo y le decía, Eliseo, ahí se van a poner. Eliseo le decía al rey de Israel. Entonces el rey de Israel mandaba espías, le iba a decir, sí, vámonos por allá, hagamos la 45, ¿cierto? Se dan la vuelta. Y por eso la Biblia dice, no una ni dos veces, en el fondo te está diciendo varias veces. Y por eso el rey de Aram, que hasta la coronilla, entonces le dijo, oye, algo pasa acá. Entonces le dice, sí, lo que pasa es que lo que tú tienes, lo que tú reflexionas en privado, Eliseo lo sabe porque Dios se lo dice. Entonces, como dice la palabra también, que el corazón del rey está en la mano del Señor. Ningún gobernante puede hacer nada sin que el Señor ya lo tenga determinado. Incluso hasta lo malo o lo que no nos gusta. Pero él creía que había un soplón. Entonces, por supuesto, dice, ya, hay que hacer algo. ¿Dónde vive este Eliseo? Dice, ya, ok, en tal lugar, y decide emboscar. Entonces, obviamente, va de la noche, rodea la ciudad donde estaba Eliseo y sale el siervo y dice, no, hasta aquí nomás llegamos, ¿cierto? Y Eliseo ora por él para que sus ojos sean abiertos y vea. Y al mismo tiempo le pide al Señor que ensellezca a estos que le iban a rodear y que lo iban a matar, y hace esta como super plan, les dice, vengan por acá, y terminan en Samaria, en medio o sea, acorralados. Si ellos tenían un ejército, ahí quedaron en el medio de un país que todos eran sus enemigos. Entonces, claro, el rey de Israel se soba las manos, ¿no es cierto? Pero Eliseo le dice que tome otra determinación. Interesante. Creo que todo este trozo de las escrituras nos puede ayudar a reflexionar también en medio de los desafíos contemporáneos que nosotros enfrentamos, sea en el área donde sea que estés. Puede ser en tu trabajo, como mamá, vecino, vecina, con tus nietos, tus hijos, etcétera. Siempre vamos a tener desafíos. Me refiero, ¿por qué? Porque hay un choque también de pensamiento, de información que recibimos también de parte de los medios, de todos los medios, porque ahora estamos hiperconectados y, querámoslo o no, nosotros prácticamente estamos escuchando predicación las 24 horas del día. ¿Y a qué es lo que me refiero? Usted dice, pero yo no tengo predicadores todos los días. No, no, no. ¿No es cierto? Las noticias, el Facebook, el Instagram, las redes sociales, las noticias en general, a menos que tú decidas desconectarte, tú las vas a recibir de alguna forma u otra, o por la misma gente con la cual nos relacionamos. Entonces vamos a tener, qué sé yo, desafíos éticos, morales, que casi siempre tienen la raíz de fondo con respecto a la adoración, a quién adoramos, ¿cierto? Y se transforma como en una guerra cultural en la cual a veces podemos tener una forma de mirarlo que nos puede engañar, siendo creyentes. Entonces tiene que ver con qué ojos nosotros miramos todas estas predicaciones. Y me refiero con los ojos, cómo los analizamos, cómo los pensamos. Si hacemos algunos puntos, yo creo que el primero que podemos ver es que el cristianismo necesita lo sobrenatural. Es sí o sí. Mire, lo invito a que vayamos a 2 Corintios. Vamos a leer varios versículos. Puede verlo en su celular, pero lo invito a que lo vea en su Biblia porque es la que ocupa. 2 Corintios 10. 2 Corintios 10, 4 y 5 dice: porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. ¿Sí? Prácticamente aquí Pablo nos está diciendo, ojo, no es con fuerza, ¿no es cierto? Y también sale en el Antiguo Testamento, sino con mi Santo Espíritu. Entonces tiene que ver primero con eso, la realidad de que nosotros nos movemos en lo sobrenatural. No significa que todo lo que va a ocurrir tenga alguna manifestación sobrenatural, pero siempre está relacionado con lo sobrenatural, con lo espiritual. Nosotros nacimos de nuevo, no por nuestras fuerzas. Alguien circuncidó nuestro corazón. Y eso es sobrenatural.
Nadie más lo puede hacer, ni los correazos de la mamá. Entonces nosotros siempre nos vamos a encontrar con algunas áreas, por ejemplo, de argumentación de, oye, pero ¿y por qué están promoviendo esto si en la palabra dice aquello? ¿Cierto? ¿Por qué hacen esto los líderes de diferentes áreas, política, social, la que sea, filosófica, si la palabra dice esto? Es decir, nosotros primero tenemos un estándar, ¿cierto? Que es la palabra, pero es sobrenatural. Es sobrenatural. Nos preparamos, podemos responder, pero siempre tenemos que tener la óptica de que tiene que ver con un área sobrenatural. Y claramente aquí se ve la manifestación de Eliseo a través de algo sobrenatural que también en la palabra dice las escrituras que Cristo al morir y resucitar y ascender a los cielos dio dones a los hombres. Y eso se está refiriendo también a los dones que le da a la iglesia, que siempre son para edificar. ¿No es cierto? Edificados. Siempre sale eso. Y la piedra fundamental o el fundamento que está debajo de esa construcción es Cristo mismo. ¿Cierto? Pero todos nosotros edificamos y también Pablo nos advierte a veces que puede ser hojarasca, madera, algo que se va a quemar, como también piedras preciosas o metales preciosos que aguantan el fuego. Y por supuesto a veces podemos recibir, como lo que sucedió con Eliseo, amenazas, intimidación, como uno dice, chuta, prendo la tele y... ¿ah? ¿Cuándo va a salir algo color de rosa por último, cierto? Uno dice, pero ¿cómo? Ya, ¿con qué ojos lo estamos mirando? También incluso hasta lo que seguimos en nuestras redes sociales nos puede inclinar a pensar de una manera. Porque el asunto es el siguiente. Uno dice, de mal en peor va creciendo, ¿qué va a pasar con mis hijos, con mis nietos, por ejemplo? ¿En qué mundo van a vivir? Van a vivir en el mundo de Terminator, ¿cierto? De Matrix, así, todo destruido. Sin embargo, veamos lo que dice 2 Timoteo, por favor, 3. Tres, 12, 14, 3, 12, 13, 14. Dice, también es un texto conocido. Y en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos, ¿no es cierto? Chuta, hermano. ¿No es cierto? Pero, siempre hay un pero de Dios, que son muy buenos. Por algo están las preposiciones que nos aprendimos cuando chicos. Dice, pero los hombres malos e impostores irán de mal en peor. ¿Quiénes? Los malos irán de mal en peor. Engañando y siendo engañados. No, eso no se lo promete a la iglesia. No se lo promete a la iglesia, ¿se da cuenta o no? Entonces, como se dice, va a proceder mal, no espere que alguien venga y le diga, oye, pero escucha que bueno, va a engañar y de vuelta va a ser engañado. Y ahí irán de mal en peor. Y en el 14, donde Pablo vuelve a hablar, dice, tú sin embargo persiste en las cosas que has aprendido, en las cuales te convenciste sabiendo de quienes las has aprendido. ¿Ves? Entonces le dice a Timoteo, tú puedes ver esa realidad desde esos tiempos. ¿Sí? Porque a veces decimos, oh, ya antes era mejor. Quizás en ciertas áreas. Pero Pablo le está diciendo que él vivió eso y él va a vivir eso. Entonces le dice, tú, ejercítate con esto. Y ahora fíjese, si devolvemos el CD o la película, fíjense lo que dice en el 9. Devuélvase en el mismo capítulo 3 de 2 Timoteo, fíjese en el 9. Dice, pero no progresarán más. Creo que en la Valera dice, no irán más adelante. ¿Sí? ¿No es cierto? Dice, no irán más adelante. Por lo tanto, no temamos, pero actuemos. ¿Y dónde tú lo haces eso? En el lugar donde tú estés, como mamá, como abuela, como esposo, como trabajador, trabajadora, donde quiera que tú vayas. ¿Y qué es lo que tú siembras? La verdad que Dios te dio. Y va a tener fruto, porque el crecimiento se lo prometió a la iglesia. A la iglesia le prometió que iba a ser como una ciudad en la colina, le prometió que iba a ser como una semilla de mostaza. Oye, ¿no? ¿Alguna vez han ido a una semilla de mostaza? Es como una perlita chiquitita, busquen por ahí, vétanse a las bodegas, que ya casi no hay ya. Tiene semilla de mostaza porque nosotros la conocimos así en salsa, pero es una cosita chiquitita. Y Cristo dice que va a llegar a ser un árbol
que va a cubrir la tierra. La masa que es leudada, leuda toda la masa. Eso le prometió a la iglesia. Y le prometió que iba a ser como un campo de trigo. A los malos no les prometió eso. No les prometió eso. A la iglesia sí, a usted se lo prometió. Por eso podemos salir y predicar y continuar, porque va a tener éxito. Créalo. Salgan acá, salgamos, vaya, comparta, invite. Usted dice, pero lo he hecho 1000 veces. Tranquilo, en algún momento va a pasar. Nosotros sembramos. Hace tiempo leí la historia de un pastor que cuando él era chiquitito decía, todos los domingos había un matrimonio de abuelitos que me decían, oye, ¿vamos a la iglesia? No, estoy ocupado. Y jugaba a la bicicleta, después al otro domingo, oye, ¿vamos a la iglesia? Que no, voy a jugar a la pelota con mi amigo y cosas así. Así, la goterita. ¿Ah? Pasó el tiempo, ese matrimonio falleció, porque eran ancianos. Y el chico quedó como en el aire, contaba este pastor. Nadie me invita. Qué loco. A los ojos del mundo, uno diría, perdieron el tiempo. Si a él le gusta jugar a la pelota, andar con los cabros, tirando piedras. Cuento corto, apareció una señora por ahí dando vueltas. Oye, ¿sabes qué? Tenemos una iglesia, ¿te gustaría ir al tiro? Y uno diría, oh, el éxito de esa hermana, ¿no es cierto? ¿Cómo la bendijo? Claro, la bendijo. Pero los otros fueron, tacata, 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 hasta que vino el último clavo. ¡Pah! Amén nomás. Entonces viene ahora este suceso que también es sobrenatural, donde el criado sale y queda loco con lo que ve. Ahí apunto yo. ¿Ve? Porque es lo que vemos, ¿cierto? O sea, cuando nosotros hablamos de este mensaje, el cristianismo no es un cohete para salir de la tierra. No es un cohete para salir de la tierra. Porque claro, ¿hay portonazo? Claro que hay portonazo. ¿Hay delincuencia? Claro que hay delincuencia. Pero ¿con qué ojos lo miro yo? Fíjense que en esos tiempos, ¿cómo era el contexto de Pablo, Timoteo? ¿Dónde era? Un imperio. Oiga, emperador, ¿sabe que yo opino que aquí usted podría pavimentarnos la calle? ¿A dónde? ¿Cómo diría usted? ¿A dónde la viste? ¿Cierto? Cero, cero pito que tocar. Nada. Ni una posibilidad. Ni una posibilidad. No hay derecho a pataleo, como dice. Entonces viene Eliseo, le dice, sale el criado, perdón, y dice, oh, estamos rodeados. Y Eliseo le dice, pero aquí ten ojo, fíjate bien, porque cuando abran los ojos tú te vas a dar cuenta que más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y ahí es donde Eliseo le dice, ¿con qué ojo estás mirando en el fondo? Veamos con otros ojos. Y también es la invitación a nosotros a mirar la realidad que nos rodea. ¿Con qué ojos lo miro? Entonces, en Apocalipsis sale, no sé si se podrá interpretar siempre de esa forma, pero en Apocalipsis sale que el dragón cuando cayó se llevó una tercera parte de las estrellas. O sea, de cada 3, 1. Entonces son más del otro. Si fuera ese análisis. A veces las estrellas puede significar ángeles, pero también gobernantes. Ya hay más versículos que habla de las estrellas como gobernantes, como autoridades. Puede ser también una forma. Pero aún así, no son más. Son los menos. Son un tercio. Pero ¿y ante nuestros ojos cómo son? No, es que ya nadie cree. Tomo esas conclusiones yo. No, es que hay pocos que quieren que pasen cosas buenas. ¿Será verdad? Entonces ahí es donde nosotros, cuando uno va a sacar lente, ¿no es cierto? Le van moviendo la perillita. ¿Sí? ¿Ve o no ve? Y ahí. Ahora, lo interesante es que cuando se habla de la ceguera en este texto, y en las escrituras en general, perdón, se me perdió el cuando uno ve el análisis de la ceguera en general en las escrituras, la ceguera, por ejemplo, te podía dejar fuera del sacerdocio. Si tú eras levita, en esos tiempos no hubieras podido ser sacerdote. O también, si era un animal que era ciego, no podía ser sacrificado. Entonces se podría decir que era una forma de decir esta persona no puede acá.
No es que esté perdida 100%, sino que no puede en ese lugar, en ese momento. Pero también muchas veces se describe como algo, como el extravío. ¿Sí? Miren, Lucas 4, en Lucas 4, 18, cuando Cristo toma el libro en la sinagoga, ¿qué es lo que él dice? Una de las cosas que viene a ser su ministerio. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres, proclamar libertad a los cautivos y recuperación de la vista de los ciegos. Es uno de los puntos que toca. Y también cuando el ciego ve, dice, yo antes era ciego, pero ahora veo. Y no tenía que ver solamente con los ojos físicos, sino que también con la salvación, porque después se le presenta el Señor, ¿no es cierto? Y le dice, no, usted es el Señor. Al tiro. No necesitó nada, no necesitó mucho más. Le dijo, tú eres el Señor, tú eres el Mesías. Y en Efesios 1 también, si vamos a la carta de los Efesios, acá hay un detalle que es súper interesante. Que podríamos ponerlo de paralelo con respecto a la ceguera. Que dice, Pablo ora y dice, Efesios 1, 18. Mi oración, hablando los Efesios, es que los ojos de su corazón les sean iluminados para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Se da cuenta? Le dice, ustedes son creyentes, sí, pero ahora quiero que vayan iluminando su visión. Primero, que hay una esperanza. El cristianismo es esperanza, ¿o no? Es esperanza. A veces el cristianismo lamentablemente se trató de ser un médico que diagnosticaba los problemas, pero no tenía la solución aparentemente. Oiga, que usted tiene esto, usted tiene este problema, usted es aquí, usted es allá. Pero como después de, ¿cómo decirlo? Si lo ponemos en una balanza, aparentemente los problemas eran casi más grandes que el que la solucionaba. Entonces al final la persona escuchaba que yo tengo esto otro, soy esto otro, pero aparentemente no tengo esperanza. Dice que tiene llamamiento, un llamamiento, necesitamos recibir esa luz para estar conscientes a lo cual Dios nos llamó, en cualquiera de las áreas. Porque cada una de las áreas que hay incluso en la sociedad son llamamientos. Si tú eres madre, abuela, dueña de casa, profesor, qué sé yo, carpintero, cada una de esas cosas es un llamamiento divino también. Porque es donde te encaja Dios dentro, tanto del cuerpo de Cristo, pero también en la sociedad. Porque ahí es donde tú vas a influenciar también. Una vez un chico que era zapatero se le acercó a Lutero y le dijo que quería ser predicador. Y le dijo, pero si tú eres un excelente zapatero, ¿para qué quieres ser predicador si ahí también puedes tú tienes contacto con gente prácticamente todos los días? Ahí también está tu llamamiento. Una gloria y una herencia. Fíjense todo lo que le dice. Esperanza, llamamiento, gloria, herencia. ¿Y el mundo? ¿Y el mundo cómo ve? Ve la persona, no, o sea, podemos estar mejor, pero ¿en base a qué? Ese es el asunto. ¿En base a qué? Echémosle para adelante, póngale ganas, etcétera. Todas esas palabras que suenan bonitos, pero no tienen ninguna base. En cambio, el cristianismo, ¿dónde está cimentado? En el Señor que venció, en el Señor que dio su vida, se encarnó, nos aguantó, nos sigue aguantando y dice que intercede por nosotros. Nosotros estamos durmiendo, Cristo intercede. No se cansa, no tiene turno, como dice el libro de Efesios, cuando habla de el sacerdocio que tiene Cristo. No se queda dormido, no miró para el lado, no se le pasó. Qué bueno, qué bueno. Entonces, él dice que tiene un llamamiento, hay una gloria. Y todo eso es lo que nosotros estamos exhortados a compartir. Mañana puede ser un día mejor, claro que puede ser un día mejor. ¿Por qué? Porque Cristo vive. Uno dice, pero ¿y cómo? Bueno, vos estáis loca. Usted dejó la semilla y ¡pum! La tiró. ¿Tiene una mejor idea? Por último, dígale. Dame una mejor idea, a ver si hay una mejor. Todos los demás, los que intenten hacer alguna buena idea, puede funcionar un tiempo. Pero no es la roca de los siglos. No lo es. Entonces, los enemigos de Eliseo, cuando vienen, ¿no es cierto?,
Eliseo ora y le dice, enceguéselo. Pero no quedan ciegos, no quedan ciegos. Por eso les digo que no siempre tiene que ver con quedar en oscuridad, porque Dios los engaña en el fondo. Le hace ver otra cosa. Eliseo el mismo, imagínate, el mismo que es el enemigo, el buscado. Vengan, yo les voy a decir dónde vieron a otro, aparentemente. No lo sé, no lo dice la palabra, pero no lo reconocieron. Entonces, viene y les dice, vamos para allá. Llegan ahí y aparecen en el medio de Samaria, como se dice, liquidados, sin ninguna oportunidad. Y aquí viene otra transformación de la visión, que es donde el rey de Israel le dice, aquí me toca, ¿cierto? La revancha. A veces nuestra sociedad se está comportando así, ¿se han dado cuenta? Ya me va a tocar a mí. Entonces, por eso nosotros, ¿qué escuchamos, qué vemos, cómo analizan, qué ojos tienen los que nosotros escuchamos, con qué lo ven, qué es lo que nos transmiten? Porque después yo puedo pensar que esto es por culpa del que está allá. Esto está pasando por estos. Y estos son mis enemigos. ¿No será que hay otra cosa también detrás y que nosotros, por causa de otras predicaciones, otras palabras, otros predicadores, nos hacen enfocar el ojo de manera incorrecta? Para decirlo en buen chileno, como se dice, como si la delincuencia tuviera un color. ¿Sí? Viene adentro. Si es así, o viene de ese lugar, es delincuente. Nosotros antes no, ninguno, ¿cierto? Y eso no es verdad. No es verdad. Entonces nos pueden hacer mirar el mundo, lo que sucede. Y para mí no estar lejos lo que sucede en mi país nomás. ¿Para qué voy a hablar, no sé, de allá de Ucrania? ¿Cierto? Como si la guerra a veces fuera de buenos y malos y a veces son dos malos nomás. Y uno tiene un palo más grande nomás. No, es que estos son santos y estos no. No, no siempre. Incluso está en la historia de Israel. Israel se portaba mal, ¿no es cierto? Y Dios les decía, ok, voy a traer a estos chiquillos de acá. Ah, pero Señor, no te preocupes, yo tengo otro más malo en la manga. Y eso era lo que les pasaba. Venía un pueblo, una tribu, lo hacía polvo, y ahí, por favor, Señor, cosa de leer jueces, ¿no es cierto? Me arrepiento, me pega, me arrepiento, me pega. Era una cuestión, una locura, ¿no es cierto? Y era como para abajo, era como un avión, se quemaba, se le salía un ala, se le salía la otra ala, se le salía la cola, entonces se tiraba el piloto para afuera, era una locura y a pique. Entonces, venían unos malos, golpeaban a Israel y después decían, ¿y ahora quién nos va a salvar? Otro más malo. Entonces, entonces para uno decía, pero qué locura. La soberanía de Dios. Y ahí uno a veces lo único que tiene que hacer es calladito, ¿no? Entonces a veces podemos caer en esas trampas. Y Spurgeon decía que devolver mal por mal es de demonios. Es un texto que decía bien por mal, mal por bien, es como una reflexión. Y podemos caer en esta trampa. Fíjense lo que dice ahora Mateo 5. En el 43, Mateo 5, 43 al 48. 5:43 al 48. Ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, aquí alguien hablando como un intérprete de la ley. Entonces, ahí, imagínense en ese contexto, ¿quién es este compadre? ¿Cómo es la cuestión? Pues si sale la palabra. Bueno, que yo la escribí, eso lo podría haber dicho ahí, ¿no es cierto? Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen, para que ustedes sean hijos de su Padre que está en los cielos, porque Él hace salir sobre su sol,
sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa tienen? ¿No hacen también lo mismo los recaudadores de impuestos? Y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen más que otros? ¿No hacen también lo mismo los gentiles? Por lo tanto, sean ustedes perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Uf, ¿cierto? Y ahí es donde nosotros nos desafiamos. Porque uno de repente dice, yo quiero más del Señor. Ya, pues ahí estamos. ¿Cómo yo ajusto mi vista, mis ojos ante las personas que aparentemente no les interesa el Evangelio? Pueden ser hostiles con nosotros, pueden ser hostiles con lo que promovemos, con nuestros valores también, porque el cristianismo tiene una propuesta valórica, pero está basada en el que los damos. Ese es el asunto. Porque una persona puede ser similar a nosotros, pero a lo mejor todo lo demás lo niega. Entonces el cristianismo está llamado a ser como un profeta. Aquí está bien, pero ¿y esto? Porque no podemos decir que todo lo demás lo no, pasémoslo colado nomás. No, no, no. Eso hacían los profetas. Los profetas en Israel no eran vaticinadores. No, 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 si yo, mira, mañana va a llover. No, no, esa cuestión no era. Principalmente son como los fiscales. ¿Qué es lo que hacían? Veían y decían, ¿qué es lo que dijo el Señor en el pacto? Ahí está. Entonces la persona, ya, pero ¿y cuáles eran las consecuencias? Deuteronomio 28. Ahí están. Entonces les decía, chupaya. Ya, entonces les decía, si ustedes hacen esto, van a recibir esto. Y el cristianismo es así. Entonces puede decir perfectamente, no, si eso está bien, pero ¿y esto que está acá? ¿Qué pasó? Pero es que él promueve algo parecido a ti. Sí, 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 pero no es todo. No es todo y así como, venga para acá, mi amigo. Hasta por ahí nomás. Podemos ver y debemos tener el cuidado de que nos aplicamos el Evangelio todos los días, ¿no es cierto? Yo soy un pecador, Cristo murió por mí. Me renueva porque no quedamos ahí tirados, ¿no es cierto? Cristo nunca hace eso. Desde el principio. Adán, pecaste, te pongo vestidura. Siempre lo hace. Entonces viene y me dice, Carlos, ¿cómo estás mirando tú? Ya, pero te voy a ayudar a que lo ajustes. No, no me dice, estás mal, fuera. Sino que me dice, me ajusta la vista, me ajusta a mí. Y eso es lo que siempre necesitamos. ¿Por qué? Porque podemos recibir la óptica de la sociedad, de los que la analizan, los que promueven, qué sé yo, gente en YouTube, en los noticieros, en las redes sociales, y podemos irnos para allá. Podemos quedar con una óptica desenfocada del Evangelio. Y ahí es donde Cristo me dice, tú tienes que ser perfecto como tu Padre. Pero se puede, se puede. La senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento. Se puede. El cristianismo no es una piedra que es pulida, es como una planta. Es como un ser vivo, por eso se declara como un cuerpo. Y el cuerpo va creciendo, va cambiando, se va desarrollando. Porque puedo quedar con esa pelea chica que me desenfoca del Evangelio. Y puedo llegar a otras conclusiones. ¿Por qué? Porque en el fondo, aquí es donde viene la palabra que le da Eliseo, donde le dice algo parecido de amar a tus enemigos, como lo le dice al rey de Israel. Entonces le dice, pero ¿cómo tú vas a hacer esto? Si llegaron acá, tú lo tienes rodeado. ¿Ven ese principio de revancha? Que del cual también debemos cuidarnos nosotros, porque en el fondo somos promotores del Evangelio, que es poder de Dios para salvación. Incluso si viene un enemigo de nosotros, ¿no es cierto? Oiga, ese vecino, cada vez que teníamos la reunión ponía el reggaetón a todo chancho, el más ordinario. Y si se convierte, no sé, no creo. ¿Ven? ¿Se dan cuenta cómo nos forjan la óptica? O el más canalla, o el asaltante del barrio. ¿Es posible o no? Sí, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y eso lo sufrió también Pablo, ¿no es cierto? Oye, parece que se convirtió. Y si no hubiera sido por un Bernabé, Pablo todavía está ahí. Oye, chiquillo, ¿puedo entrar o no? No, no sé, no me tinca. No le creo. ¿Ves? En vez de tener un ojo de esperanza, tenemos un ojo de sospecha. Y eso es fatal. Y pueden fallar, si hasta el Señor sabía quién iba a ser Judas. Él no fue sorprendido. Uy, no sabía que iba a pasar esto. ¿Qué hago ahora? No, no, no. Si él lo sabía.
Y eso nos puede pasar, les puede pasar como iglesia, nos puede pasar como iglesia. Claro que nos puede pasar. Solamente como se dice, Dios conoce el corazón, nosotros vemos los frutos, pero el Evangelio es poder de Dios. Si la persona escucha el Evangelio, puede ser salva, si Dios quiere tocar su corazón, ¿cierto? A ninguno de nosotros Dios nos dijo, oye, comparte el Evangelio porque se va a convertir. Tú hablas y, uff, vuelan ángeles. No, no, no. Por eso el Evangelio, ¿para dónde es? Para todas las naciones, para todas las naciones. ¿Quién elige y salva? El Señor. Él es el cardiólogo. Nosotros llevamos la carta nomás. Y él hará. Pero a eso somos enviados nosotros. Y de hecho eso es lo que sale en las escrituras con respecto a los enemigos. La gente que aparentemente está contra nosotros. Porque a veces también podemos meter nosotros solos gente para el ring, como se dice. Y a veces a lo mejor no lo son. O solamente estamos mirando bajo esa óptica de gente mala, gente buena. Y la gente buena va a la iglesia, no la gente mala. Entonces Dios diría, ese no era nada el plan. Porque resulta que en la historia del mundo hay dos equipos, por así decirlo, están los buenos y los malos. Pero en el equipo de los buenos hay uno nomás. Y ese viene para acá y dice, oye, ven para acá. Y otro, y se va quedando pelado. Gracias a Dios. Creo que por eso Cristo es llamado el Salvador del mundo. Tengo la convicción de que a la suma total, al fin de la historia, creo que van a ser más los salvos que los perdidos. Segunda a Timoteo 4:24. Segunda de Timoteo. No puede ser 24. Por era. Espérate. No, me equivoqué en el texto. ¿Ah? ¿2:24? Pero déjame ver. Sí, perdón, gracias. Dice, sí, 2 Timoteo 2:24-26, dice, el siervo del Señor no debe ser rencilloso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, aunque habla para los pastores, pero ¿y por qué no yo? Debe reprender tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios les da arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. Y volviendo en sí, escapen del lazo del diablo, habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad. Entonces Eliseo viene y le dice, no los vas a matar, los vas a rescatar, dale, dice incluso, dales comida y envíalos de vuelta. ¡Wow! Entonces, ¿qué es lo que diría la sociedad? ¿Qué estáis haciendo? Soy tonto. Claro. ¿Qué estáis haciendo? Entonces, ¿ven cómo nosotros tenemos enfocado nuestro ojo, nuestro corazón? Entonces dice, mira, tú predica, habla, y ahí es donde está la semilla del Evangelio, en el entregar un texto, un libro, un tratado, una conversación, y tú siembras, porque siguen las palabras, y eso es lo que da fruto, y dice que ¿quién es el que concede el arrepentimiento? El Señor. Y eso es lo que nosotros oramos, para que escapen del diablo, y los saca, si Él es el que los saca, Él es el que va a buscar, Él es el que regenera, el que salva, pero al que le prometió crecimiento, cosas sobrenaturales, salvación, un pedazo del cielo en medio de la tierra, es a la iglesia. Es a la iglesia. No irán más lejos, engañarán. A ellos les dice que les va a pasar eso, no a los creyentes. Una ciudad en la colina. Hasta le puede decir, prueba, ven, si no te gusta, ¿cierto? Pero las salvaciones del Señor y se las dio a la iglesia. Y a ellos les prometió que iban a ser plantío del Señor.
Así que sigamos confiando. No se canse de hacer el bien, que a su tiempo segarán. Amén. Cristo de la gloria, gracias le damos, porque su palabra es poder de Dios, Señor. A veces nosotros desfallecemos, Señor. A veces, Señor, miramos las cosas con los ojos del mundo, con el ojo de lo que sale en el periodista, Señor, lo que habla el crítico político, Señor Dios, y nos dejamos llevar por eso. A veces creemos que eh, el país, Señor Dios, está dividido en buenos y malos, Señor Dios, y perdemos la perspectiva del Evangelio, Señor. Dios mío, que tu poder, Señor Dios, nos repare, nos restaure, Señor, nos ayude a mirar con esa mirada sobrenatural, Señor, esos ojos nuevos, sabiendo de que miramos al blanco perfecto, al Cordero de Dios que dio la vida por sus enemigos, Señor Dios. Siendo enemigos, hemos sido trasladados al reino de tu Hijo amado, Señor, solo por su gracia, no por nuestras buenas obras, Señor, ni de la de ningún hombre, Señor. Ayúdanos a seguir sembrando, Señor Dios, en confianza, sabiendo que tu palabra es poder de Dios para salvación, Señor Dios. Bendiga esta preciosa comunidad, Señor Dios, derrame de su espíritu más y más, Señor Dios. Llénenos, Señor Dios, de su conocimiento. Señor, transforme nuestros corazones, Señor, límpienos de toda maldad, Señor Dios. Bendiga este barrio, Señor Dios, también, que usted pueda dar corazones, Señor Dios, sensibles y que su palabra y su evangelio siga corriendo, Señor. En el nombre de Jesús.